Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy, miércoles 31 de julio, vamos a entrevistar al diputado regional, secretario general de Bandera Roja, Douglas Tineo. Douglas, ya sabemos dónde estamos. Después de estas elecciones que fueron el domingo, quiero hacer un programa muy profesional, muy objetivo, porque estamos viviendo una situación muy difícil en el país, una situación que ha generado focos de violencia con los cuales no estamos de acuerdo, un sector que se da ganador, un sector que dice eso no fue lo que pasó, aquí tengo las actas. ¿Cuál es tu análisis de lo que estamos viviendo en este momento en cuanto a unas elecciones que ocurrieron el pasado domingo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, de verdad, por este espacio y creo que hoy, 31 de julio, yo me imaginaba hacer este programa en otras condiciones y no tener que analizar todos los acontecimientos que se han dado en las últimas 48 horas, ¿no? Es lamentable. Y el análisis, mira, yo parto del hecho de que este es un pueblo que anda en la búsqueda de un cambio político. Este es un pueblo que anda en la búsqueda de una salida, de vivir mejor, de estar tener cómodo, tranquilidad, de tener de paz, de tener toda una tranquilidad. Y lo demostró incluso el año pasado cuando se apostó de que las primarias no se iban a realizar. Con todo y los problemas que hubo, el pueblo salió a votar. Es un pueblo que sabe que la salida tiene que ser por la vía electoral y lo demostró también ese 22 de octubre del año pasado y ahora hoy. Yo creo que también luchó previo a ese 22 de octubre a que en Venezuela la oposición tuviese un candidato unitario, porque no podemos decir que este esfuerzo fue de los partidos o de la plataforma unitaria. Creo que la plataforma unitaria y los partidos se vieron presionados por la gente en la búsqueda de una candidatura única, o una candidatura unitaria, mejor dicho. Y es el esfuerzo de un pueblo que busca la paz, que entendió... Ahora, fíjate, Douglas, ¿qué pasó? Porque estas eran unas elecciones. Yo en los distintos programas que he hecho decía que quizás las elecciones más importantes de los últimos años y que debían de generar, bueno, dirimir las diferencias políticas en unas elecciones, como deben ocurrir en las democracias, y debe salir un ganador, debe salir un perdedor, y esa paz, esa tranquilidad debía venir porque quien tuviera la mayoría, como es en las democracias, pues asumiría el control. Y quien no, que se vaya, como lo dijo Padrino en su momento. El que gane, que asuma su coroto, y el que pierda, que se vaya a descansar. Pero eso no es lo que está pasando. Claro, Entonces, claro. ¿Qué falló en creo, todo esto? Mira, yo creo que lo que falla fundamentalmente tiene que ver una ambición de poder, tiene que ver que los que están hoy asumiendo el poder no entienden el papel de demócrata que tienen que demostrar, de democracia, de libertad. De verdad que en el gobierno de Nicolás priva mucha mezquindad, mucho egoísmo, mucho sectarismo, incluso yo diría hasta odio, hasta rabia, mucha rabia de esto, y ver que un pueblo haya salido el domingo pasado a votar, que se sintieron derrotados, que están derrotados. Bueno, evidentemente que no iban a aceptar. Y el pueblo mismo siempre nos lo dijo en la calle, siempre dijo, y nos los preguntaba en cada uno de las caminatas, de las marchas que íbamos:
oye, vamos a ganar, pero ustedes creen que de verdad se va a entregar el gobierno, estos van a entregar el gobierno. Y nosotros como partido, como organización, como líderes de los partidos siempre le decíamos a la gente, nosotros sí creemos que van a entregar el gobierno, yo no creo que Nicolás va a bañar de sangre esto, yo creo que ese discurso que hizo Nicolás hace unos días previo al domingo, decía yo en un programa de radio en FM Center, por cierto, le decía, yo creo que es una broconada de Nicolás, yo creo que eso no va a suceder, lo dije en varias oportunidades, pero la gente sí siempre sentía la duda, siempre sentía la Pero duda. aquí muchos de los invitados que nosotros tuvimos hacíamos la pregunta, pero tú ves al presidente Maduro entregando el poder, tú ves al presidente Maduro quitándose la banda y poniéndosela al mundo. Eso no lo vio nadie. No. O sea, todos los entrevistados que yo tenía dejaban esa. Bueno, no, pero. Bueno, aquí está el pero, ¿no? Así es. Y ahora gente, tú dices. Y el pueblo, discúlpame, Emilio, pero el pueblo que sabe de estas cosas, siempre tenía sus dudas. Pero esa duda nunca lo llevó a vacilar en el sentido de ir a votar. Sí, entendió que había que votar. Bueno, tengo ese riesgo. Tengo el riesgo de que Nicolás no entregue, pero yo voy a ir a votar. Y votó. Ahora, tú dices que Maduro está derrotado, pero fíjate lo que está pasando, ¿no? El CNE dice que no es así. Pero está bien. El CNE dice que Nicolás Maduro ganó por más de 1 millón de votos, 5 millones a 4 millones. Está bien. Mira, o sea, que superó, según ese boletín del CNE, todas las expectativas, todas las encuestas que daban números distintos. Ese resultado duplica la cantidad de votos que en todas esas encuestadoras, las serias me refiero, le daban al chavismo. Claro, fíjate. ¿Qué pasó entonces? Entonces, fíjate, Elvio Amoroso sale el domingo diciendo que ganó Nicolás, no ha mostrado un acta, no muestra absolutamente nada, no dice nada, simplemente da unos resultados. Ya han transcurrido casi 72 horas desde el momento en que cerró el proceso electoral y todavía no hay un acta. Sin embargo, la oposición venezolana en las últimas 24 horas ha mostrado las actas, tiene un programa donde tú puedes accesar a ese programa y ver las actas. Alguien me decía que puedes ver incluso la firma que está en el acta. Mira, sí, esta es mi firma. Es decir, el equipo de María Corina, el equipo de Edmundo González Urrutia está demostrando eso. Hasta anoche a las 2:30 de la mañana, en el cierre, ya había más del 82% de las actas recolectadas. Y ese 82% le da a Edmundo González Urrutia 68%, por debajo, con un Nicolás de un 29%, solo con las 82.5% de las actas. ¿Cuál es la garantía de que esas actas que se están mostrando son actas reales? Fíjate, ahí el presidente Nicolás Maduro se comprometió ayer, dice textualmente, que se comprometió con las demandas internacionales para liberar las actas completas de votación de las elecciones durante una reunión con Celso Amorín, principal asesor del presidente Lula. Porque el presidente Lula, entre otros presidentes que han apoyado este gobierno, no se han expresado todavía, no han expresado su apoyo al resultado de esas elecciones hasta tanto se produzca la publicación de estas actas. Fíjate, entonces ya se adelanta por la oposición a publicar las actas y entonces van a haber 2 actas. ¿Qué garantía hay de que unas actas son buenas y las otras son falsas? Es una situación compleja, ¿no? Sí, fíjate, el gobierno ha dicho desde hace muchísimos años que este es uno de los sistemas electorales más perfectos que hay en el mundo, que tiene yo no sé cuántas auditorías, 60. Sí, bueno, según lo que estaba escuchando, hay por lo menos 17 auditorías a lo largo del proceso. Del proceso, dice. Imagínate tú, alguien hablaba en estos días que ha sido auditado más de 70 veces en 2-4 años que tiene esto, que es el mejor. No se entiende, Emilio, no se entiende, amigos, compañeros, de que desde el domingo no haya un acta, no se haya presentado un acta. Entonces Nicolás sale amenazando que en los próximos días va a haber un acta. Y ese sistema tan perfecto que hay, esas máquinas tan perfectas, no te permite responder en 24 horas, en 48 horas con esas actas. No es posible que el comando de campaña de Edmundo González Urrutia haya
haya presionado, porque es una presión. Ellos hoy se sienten presionados en presentar unas actas, porque ellos no esperaban que el comando de María Corina tuviese esas actas. Es decir, el sistema, el programa que utilizó María Corina lo presiona y le ha dado una demostración al mundo. Yo tengo las actas, no tengo las 100, pero tengo el 60, tengo el 70 y poco a poco, hasta ayer, el 82,5% de las actas. A lo mejor no llegará a presentar el 100% porque en muchas mesas, a ti te consta, Emilio, hay muchas mesas donde el PSUV, los miembros, los presidentes de las mesas no quisieron entregar Bueno, las actas. yo, Douglas, lo denuncié 2 días antes de las elecciones en las instalaciones, con nombre y apellido, el coordinador del centro Martín Vera Guerra en Guarenas, el coordinador del centro le dijo a los testigos que fueron ese día a instalar que el domingo no iban a haber actas. O sea que ya tenían la instrucción de no generar las actas, cosa que verdaderamente irregular, que preocupa, porque objetivamente hablando, todos los procesos que hemos tenido con el sistema automatizado le generan a la oposición y al gobierno un acta. Todo Claro. candidato, bueno, entiendo que la ley, como habían 10 candidatos, no va a generar 10 actas, pero por lo menos los que quedaran, y así lo dice la ley, de primero, de segundo y de tercero, tenían derecho a un acta. De repente dicen que no va a haber acta, y bueno, yo puse un tuit, lo voy a publicar, cuestionando eso. ¿Por qué no ha, por qué la orden de no emitir actas? Fíjate tú, esa irregularidad que tú señalas, pero previo a eso, Emilio, aquí se habló de que el PSUV iba a tomar, y que en algunos centros se tomó desde las 12, 1 de la mañana, los miembros, los testigos de mesa del PSUV estaban tomando los centros electorales. Desde el jueves sabíamos eso. ¿Y cuál fue la orden que se dio en los comandos? Bueno, si ellos toman esto desde la 1, vayamos nosotros también desde la 1. Es decir, aquí hubo gente, tanto de ellos como lo de la oposición, de la plataforma unitaria, que estuvieron en los centros de la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Gente que se fueron a dormir para allá por el temor de que le tomaran los centros electorales. Es decir, eso es irregular completamente. Más lo que tú señalas, eso de las actas, de la entrega de las actas. Entonces, una situación de irregularidad completa, y quienes comenzaron a generar la violencia en algunos centros fueron ellos, incluso de cierres de centros previos, incluso habiendo cola en la avenida, en la escuela, el que queda en la avenida Andrés Bello. Sacaron a la gente, no los dejaron votar, no dejaron votar a la gente. Incluso hay dos mujeres policías heridas de un golpe que le dieron. Es decir, desde ese momento aquí comenzó a darse la violencia en cada uno de los centros. ¿Y quién la genera? La generaron ellos. Incluso aquí hubo gente del Plan República que también... Bandera Roja, ¿cuál es la posición de Bandera Roja en torno al tema de la violencia que se está generando? Mira, nosotros rechazamos de todo punto de vista la violencia de todo tipo, incluso desde el punto de vista del ataque que ha habido de parte de Nicolás, del propio fiscal general, insultando, desde mucho antes el insulto hacia el candidato Edmundo González Urrutia, los insultos, esa violencia de verdad que venía del presidente de la República, del candidato, de un fiscal, de los jefes del PSUV. Tú jamás viste a Edmundo, nunca vimos, Edmundo está ofendiendo a nadie, ese tipo de violencia. Y la violencia... En segundo lugar, el problema de la violencia del elemento de la propaganda. Mira, la violencia de la propaganda, la grosería de la propaganda de Nicolás fue terrible. Medios de comunicación. Aquí no hubo un pendón, aquí no hubo una pancarta, aquí no hubo una propaganda del mundo en los medios de comunicación paga. Aquí les quitaron los autobuses, no permitieron que María Corina Machado viajara en avión. María Corina tuvo que viajar en lancha, le cerraron los locales. A la señora que le vendió un mamón en la calle le quitaron los mamones. Es decir, una violencia terrible. Y eso lo rechazamos desde el primer momento. Y fue una campaña incluso, eso se revirtió en una campaña para María Corina Machado, pero la violencia
última de estas últimas horas, por supuesto que Bandera Roja la rechaza de todo y no compartimos. Vamos a ir al corte de publicidad y quiero ahondar en esto porque el tema de la violencia también me refiero a los atentados que ha habido contra propiedad privada, contra propiedad pública. En ese punto me gustaría que nos detengamos. Y vamos a ir al corte de publicidad y al regreso también vamos a hablar de las declaraciones del ex vicepresidente de Colombia, que dice que están fabricando unas actas. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Douglas Tineo. Douglas es diputado al Consejo Legislativo de Miranda, además secretario general de Bandera Roja en el Estado. Y Douglas, te dejaba una pregunta al aire porque yo quiero distanciarme de los hechos violentos que han ocurrido en algunas ciudades. Yo creo que eso no es la ruta que conviene al país. Yo creo que hay personas dentro de la delincuencia aprovechando estas circunstancias y creo que son mancha el trabajo electoral que está haciendo la oposición para demostrar o no un posible fraude. ¿Cuál es la posición de Bandera Roja sobre estos hechos? Nosotros rechazamos la violencia de todo punto de vista. Y te decía anteriormente que la rechazamos en plena campaña, toda esa violencia general, y hoy más que nunca la rechazamos. No es posible, Emilio, que hoy haya más de 12, 13 muertos. Incluso vi el titular de tu periódico hoy que habla de 13 muertos ya en 48 horas en el país, más de casi 80, más de 80% de presos, de 800 presos, no de 80, 800. La Fiscalía dio ayer un saldo de 749, eso ya debe superar, debe haber superado los 800, por supuesto que ese tipo de cuentos. Tú ves por qué lo están deteniendo, es porque estaban grabando, porque estuvieron en el acto de ayer de María Corina, gente que está desaparecida incluso. Hoy no se sabe de el señor Freddy Superlano. Hoy no se sabe de la mayoría de los presos, no se sabe dónde están, quién lo tiene, qué cuerpo lo detuvo, qué cuerpo de seguridad lo detuvo, no se sabe absolutamente nada. Pero a la pregunta, Bandera Roja, por supuesto rechazamos. ¿Qué le hacemos un llamado al pueblo de Venezuela? Tenemos que organizarnos. No le estamos haciendo el llamado que nos quedemos en la casa. Yo creo que ese llamado que está haciendo María Corina Machado en organizarnos a las asambleas de ciudadanos, en las asambleas de ciudadanos, que ahí comencemos a la agitación, a la organización, a emitir opiniones. Además, es constitucional. La Constitución nos establece en su artículo 256 que las asambleas de ciudadanos tienen un carácter vinculante a las decisiones que cada una de las cosas que se toman. Y el debate no se puede desviar. Las asambleas de ciudadanos, el debate hoy tiene que ser sobre la base de la discusión, de que se respete la soberanía, que se respete la decisión que tomó el pueblo de Venezuela. Tiene que ser ese debate. No es a la violencia, no es al saqueo, no es ponerse al lado de los grupos, de ningún grupo violento, es rechazar de todo punto de vista esto, y creo que es importante. En nombre de la dirección de Bandera Roja hemos hecho incluso un comunicado rechazando esto, Emilio, pero también hemos dicho de que el pueblo de Venezuela tiene que organizarnos para asumir un rol protagónico, seguir asumiendo un rol protagónico en este momento tan importante que está viviendo Venezuela. Tú lo decías, Venezuela vive un momento complejo, demasiado difícil. Esto puede incluso desviarse. Ojalá que no agarre otro rumbo, y creo que le corresponde a la dirección de los partidos, le corresponde al gobierno principalmente darle tranquilidad a esto, y es al Consejo Nacional Electoral quien le corresponde y tiene en sus manos la paz de este país, y la tiene porque es Elvio Amoroso, son los rectores del Consejo Nacional Electoral quien debe presentar en las próximas horas ya las actas, el informe, cómo fueron las elecciones, cómo se votó,
centro por centro, estado por estado, parroquia. Mira, Ahora fíjate, perdona que te interrumpa ahí. Hay unas declaraciones sumamente delicadas que hizo el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Pancho Santos. Santos afirmó por la red X que su información había sido verificada al 100% y detalló, estas son palabras de él, que supuestamente en los almacenes del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche, Estado Miranda, se estaría llevando a cabo la impresión de actas falsificadas. Es más, él especifica en ese tuit que un equipo, un presunto equipo de 150 empleados del CNE está trabajando esta operación bajo estricta supervisión de un grupo de 4 ingenieros chinos que llegaron de Cuba. Dice que los ingenieros chinos estuvieron en Cuba y vienen de Cuba, eso es lo que dice él. Y son los responsables de las máquinas para la impresión de las nuevas actas. Eso es... Mira, si eso es verdad... Hiper delicado. Sí. ¿Qué opinión te merece Mira, esa? si eso es verdad, esa denuncia que está haciendo Francisco Pancho Santos. Santos, sí. Si eso es verdad, eso es gravísimo. De verdad que eso termina de enturbiar las cosas, el ambiente político en Venezuela. Sí, sería un mayor engaño y eso sí puede generar más conflicto. ¿Pero tú crees que se pueda llegar a eso? Por eso digo, si eso es cierto, si, yo de verdad quiero tener mis dudas, o que el gobierno no llegue a ese nivel, porque además van a dejar cosas por fuera. No voy a utilizar el término vulgar, lo van a dejar por fuera, que no va a ser posible, Emilio, que esas actas, por mucha tecnología china que haya allí, imprimir, enseñar esas actas, todo ese tipo de cosas, cuando ya el gobierno, la oposición venezolana presentó unas actas, tiene un programa donde verlo. ¿Qué va a salir ahora el gobierno? A decir, estas sí son las verdaderas y las que hizo la oposición. ¿Qué camino no? tiene ante todas esas realidades, o posibles realidades, y posibles acusaciones y supuestas? Todo esto son supuestos, pues, que se están manejando. Sí. ¿Qué alternativa tiene la oposición? Mira, la alternativa única que tiene la oposición es seguir demostrando que llegar a la máxima recolección de las actas, demostrar las actas, pelear por esas actas. Esa es la alternativa. No hay otra. Douglas, ¿y demostrarle a quién? Porque tú le vas a llevar al CNE las actas y le vas a decir a un CNE que dijo que ya ganó y juramentó al día siguiente y todo corriendito, tú le vas a llevar unas actas diciéndole, mira, para su reconsideración, aquí están las actas y a mí me da otros números. Ya se está haciendo. O vas a ir al TCJ y el TCJ va a decir, oye, mira, estos números son otra cosa. ¿Eso va a pasar? Tiene que pasar, tienes que cubrir eso. Esos canales tienen que cubrirlo. Es decir, tú no puedes obviar ese canal. El canal del TCJ, el canal del Consejo Nacional Electoral, tú no puedes ignorar que ahí existe, te guste o no te guste, ese ente rector, ese ente que preside el Río Moroso, tú tienes que pasar por allí. Aunque tú no estés de acuerdo con el TCJ, la sala electoral, todas esas salas que conforman el TCJ, tú tienes que pasar por allí, tú tienes que cubrir. Es decir, tú no puedes ir directamente a los organismos internacionales primero, tú tienes que recibir una respuesta, ir al CNE, que el CNE te diga, mira, eso no es válido, lo válido fueron lo que hicieron los chinos. O el TCJ te diga, oye, esto no es lo válido, lo válido es lo que yo estoy esperando del gobierno. Después que tú recibas esa respuesta de esos dos organismos principalísimos, TCJ y CNE, tú tienes que optar paralelo o caminar o masticar chicle, paralelo a eso y presentar eso en CNE, TCJ y a lo internacional. Porque mucha gente está hablando aquí que tenemos que ir a los organismos internacionales, pero es que tú tienes que presionar primero aquí en Venezuela, tú tienes que cubrir con eso. Los canales regulares. Con los canales regulares, tienes que cubrir eso. No te gusta el TCJ, sabes cuál es la decisión del TCJ, pero tienes que cubrirla. Tienes que cubrir con esa. Mira, a nosotros nos pasó un hecho en el 2017, es que la mayoría de las denuncias primero pasaron directamente al Almagro. Y eso, la Corte Penal la rechazó porque no tuvo un procedimiento. Y eso nosotros no lo entendíamos hasta que los compañeros del Foro Penal nos lo explicaron, que había que abrir un procedimiento legal en Venezuela para poder pasar
a organismos internacionales. Yo creo que en este proceso tiene que haber lo mismo. Es decir, tú no puedes decir, bueno, sí, ya yo sé lo que me va a decir el CNE con las actas, pero tú tienes que ir al CNE. Tú tienes que ir con tu carpetero, con lo que sea, con tu equipo, decir, mira, estas son mis actas. Y el CNE tendrá que darte una respuesta. Yo creo que ese paso hay que cumplirlo. Ese paso en las dos instancias hay que cumplirlo, y en segundo lugar, eso también le daría mucha confianza a este pueblo que votó el domingo. ¿Qué opinión te merece y qué puede generar? Lo último noticioso, que es noticia el día de hoy, es que el Centro Carter finalmente declaró que las elecciones presidenciales, repito, estoy leyendo parte del informe, que las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el 28 de julio no pueden ser consideradas democráticas. Sí. Recordemos que el Centro Carter fue un invitado por el gobierno y ha dicho que ha afirmado que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el CNE. Mira, fíjate tú, el Centro Carter emitiendo eso, pero también ha sido, Lula también ha manifestado de que presionando para que presenten las actas, presenten el informe. Los norteamericanos, ya ayer hubo un pronunciamiento del gobierno norteamericano sobre eso. Es decir, yo creo que el Consejo Nacional Electoral, que es el responsable principal de estas cosas, está presionado, tiene que resolver esta situación, y como lo dijo alguien ayer, no recuerdo, creo que fue un colombiano, refiriéndose a Padrino López, dice, la vida te da dos oportunidades, no desperdicies esta segunda oportunidad que te estamos dando. No, eso lo dijo Bolton. Fue Bolton que lo dijo. Fue Bolton, ok. Entonces, fíjate, no me acordaba que había sido asesor de Trump. Exacto, así, tienes toda la razón. John Bolton, tienes toda la razón. La vida te da dos oportunidades, la segunda no las desperdicies. Refiriéndose a Padrino López, asume tu postura como jefe del Plan República, asúmela. Igual diría yo el caso del Consejo Nacional Electoral. Tienen que asumir, porque lo otro es vivir los próximos días, próximos meses en una situación de mucha incertidumbre, donde hay un presidente nombrado por el Consejo Nacional Electoral que no lo quiere el pueblo de Venezuela, que hay más de 8 millones, 10 millones de personas, contando lo que no votaron en el extranjero, contando con lo que se abstuvieron, porque también hay que decir una cosa, aquí hubo una abstención significativa. Aquí se hablaba de un proceso por encima del 80%, 75%. Y aquí votó, creo que no llegamos ni al 63%. Eso también hay que manifestarlo. Sí, aquí hubo estados, municipios. Pero es que también se dejó por fuera, en esa abstención hay 4 millones de personas. Está bien. Digo, mi opinión muy personal, fueron dejadas ilegítimamente sin la posibilidad de votar, porque los venezolanos en el exterior no dejan de ser venezolanos por su condición que tengan en un determinado país. Y la Constitución lo que dice es que sean venezolanos. Entonces, pareciera que dejaron de ser venezolanos cuando se fueron del país. Sí. Y eso no puede ser. Pero ahí se dejaron por lo menos 4 millones de personas, que no son poca cosa. Y por eso creo que precisamente se hizo. Esos 4 millones de votos hubieran marcado una diferencia importante en la votación. Claro, está bien. Y si venían como los resultados que llegaron como 80% a favor de la oposición contra 20, los votos del exterior, imagínate, eso hubiese sido una pero hubo una abstención importante, pero bueno, eso no determinó la derrota de Maduro, esa abstención. Pero lo que señalo sobre el caso de la abstención es que hoy más que nunca, Nicolás, el pueblo de Venezuela, el gobierno venezolano, necesita tener una estabilidad política, económica, social. Este es un país hoy sobre las bases con unas bases de anime, completamente. Este es un gobierno que un pueblo que no lo quiere. Este es un gobierno que los estados, que los otros gobiernos, los estados no lo quieren, no lo rechazan. Es decir, tú existe, pero conmigo no cuente, no está, no lo reconoce. Eso, vivir en un país en unas condiciones como esta en los próximos 4, 5 años, 6 años como este, es una situación sumamente compleja. La inversión extranjera, ¿cómo vamos a la inversión? ¿Cómo se va a hacer esto aquí? ¿Quién va a invertir en Venezuela con una inestabilidad tan grande? ¿Quién va a invertir? La violación de los derechos humanos
en esta situación, el problema del desempleo, el problema de las empresas. Es decir, lo que nos viene, si esto no se resuelve, lo que nos viene es una situación para los venezolanos que decidimos quedarnos aquí en Venezuela, va a ser una situación muy, muy crítica. Por lo tanto, desde Bandera Roja nosotros llamamos a la organización, llamamos a seguir presionando para que aquí haya un cambio rápido, y si tiene que darse un nuevo proceso electoral que se dé. Nosotros no estamos esperando una junta de gobierno, no queremos una junta de gobierno, queremos que aquí se respete la decisión del domingo 28, la voluntad de la mayoría, porque de quedarse esto como lo está planteando Elvio Amoroso, y responsabilizo a Elvio Amoroso directamente de ser de verdad el que quiere, si él quiere la paz, tiene que presentar las actas, no hay otra manera, porque vivir en esta incertidumbre los próximos meses y años, en esta situación donde tú estás, es algo así como vivir con alguien que tú no quieres, pues tener un esposo, un marido obligado en tu casa, es una situación sumamente compleja, muy difícil para un país que quiere progresar, un pueblo que quiere echar para adelante, un pueblo que quiere crecer. Y la esperanza de un grupo de venezolanos, esos que tú dices, esos 4 millones de venezolanos que tenían una esperanza de volver a Venezuela. Fíjate, a mí me partió el alma escuchar las declaraciones ayer de Dina Castellano. Oye, la escuchaste. Oye, vale, cuando tú oyes las palabras de Wilson, de Contreras, del queche de San Luis, de Grandes Ligas, da un jonrón en pleno, y cuando está llegando el gol se pone a llorar, los amigos, los compañeros le dicen, ¿qué te pasó? Pues no, es que yo sé que este es un día muy importante para Venezuela, lo que estamos viviendo el pueblo de Venezuela. Cuando habla Orlando Arcia también, lo que está sucediendo y son gente que viven en los Estados Unidos, que están bien, que están cómodos, pero tienen su familia aquí y quieren volver. Cuando se retiren del béisbol o cuando Deina se retire del fútbol, quieren volver a Venezuela, quieren vivir en Venezuela, pero ¿cómo viven aquí con una situación como esta, Emilio? Bueno, muchísimas gracias, Douglas. De verdad que nos sumamos a esas palabras de distanciarnos de la violencia. La gente que se organice, la gente puede estar en la calle. La Constitución nos da los elementos para hacer estas reuniones y la validez de estas reuniones pacíficas que debemos en cierta forma mantener, pero distanciarse de la violencia, porque eso mancha el camino electoral que se ha buscado desde el principio. Eso no le conviene al país, no es que eso no le conviene a la oposición, es que eso no le conviene al país. Así que muchísimas gracias, les recuerdo a las personas que se contactaron tardíamente, que en YouTube ustedes colocan Conversando con Emilio y pueden encontrar esta transmisión, así como todas las que hemos hecho hasta este momento. Será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.